Entonces, nosotros aquí vamos a ver un poquito lo que es la dualidad que estamos viendo, y el tema que tenemos es mente-cuerpo o cerebro-mente. En este caso, bueno, nosotros sabemos obviamente pues que desde la prehistoria, desde que inició pues el ser humano, siempre hemos estado pues queriendo saber, queriendo entender las cosas, con los planteamientos filosóficos, teológicos y científicos. Existen, bueno, aquí son dos formas de pensamiento holístico, que es decir, de forma global, de forma general. Bien, aquí tenemos la unidad con la naturaleza, con la divinidad. Bueno, aquí tenemos el periodo paradisiaco. Bueno, es que hablamos un poquito del paraíso, de cómo fue creada la humanidad y todas esas cosas cuando el ser humano fue pues sacado del, valga otra vez la redundancia, la palabra del paraíso en sí. Entonces, también tenemos el dualista y analítica desde el Homo sapiens. Nosotros sabemos que ambos pensamientos son míticos y lógicos. Son dos formas de sustratos muy distintos porque a pesar de que estamos en la época moderna y han pasado aparentemente, según bíblicamente, más de 2000 años, pero si nos remontamos a no a contar los años de la era bíblica, nosotros, pues aparentemente nuestra era tiene mucho más, 6.000, 7.000 años. Entonces, pero aún así, a través del tiempo ha perdurado esto de estas formas de los dos pensamientos, ¿verdad? No es que ha cambiado el pensamiento a lo largo de la historia. Bueno, aquí dice que se debe a la evolución del cerebro, la evolución del Homo erectus, perdón, también con el Homo sapiens. Bueno, nosotros hablamos aquí un poquito de en sí del hombre antiguo, cuando aparecía el lenguaje y todas estas cosas. Bueno, el ser humano siempre ha sido muy curioso, hemos sido muy curiosos, hemos estado tratando de evolucionar. No hablo de una evolución, no como que si estoy mono y cambiando, no estoy hablando de una evolución de pensamientos. La ciencia ha aumentado, hemos pasado por muchas épocas muy distintas, con muchas, digamos, así, pestes, con muchas cosas que el ser humano ha ido atravesando a través de la historia y sin embargo la ha podido superar. ¿Por qué? Porque, bueno, según Descartes, los problemas siempre han tenido mente, cuerpo, y el hombre siempre está buscando una salida porque el sentido de supervivencia mismo hace que el ser humano busquemos cómo salir adelante. Si nos sentimos atrapados, nos sentimos acorralados, el mismo instinto de supervivencia nos ayuda a buscar una salida. Y es por este motivo de que la ciencia también aumentó, ¿no? Nosotros vemos la era de las luces, ¿no? En que la ciencia aumentó. Según Descartes, bueno, que él fue el primero que planteó pues lo que era mente-cuerpo, y en efecto, para Descartes, además de la sustancia divina, del terreno divino, de Dios, de dioses, es la única infinidad, y hay dos tipos de sustancia, la finita por un lado, que es la sustancia del pensamiento-mente, y por otro lado está la existencia, que en este caso hablamos del cuerpo, como lo diríamos, lo material y lo ideal, ¿verdad? Que veíamos la semana pasada lo que era el idealismo y el materialismo. Prácticamente son dos cosas bien parecidas. Descartes también estableció un dualismo radical entre cuerpo y mente. Este dualismo establece el problema de la mente y del cuerpo. Posteriormente, Descartes, como algunos filósofos, bueno, como tenemos que Spinoza, bueno, algunos filósofos Leibniz, intentar resolver el problema del cuerpo-mente. En la concepción más actual del problema cerebro-mente ha influenciado mucho la psicología científica, la ciencia cognitiva, la neurociencia, que es la que tenemos actualmente, la que está, pues, hablamos de todo, hablamos de neurociencia para todo. Entonces, estamos pues en esta temporada, en estas épocas, en que el ser humano trata de buscar, como digo, soluciones a través de la ciencia, sí. Descartes fue el primero que planteó el problema, bueno, ya vemos aquí. Y también tenemos la concepción actual, bueno, aquí la neurociencia. ¿Qué es el cerebro en sí? ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? El cerebro funciona como un sistema abierto que intercambia no solo energía con su entorno en el medio físico, sino también información con el mundo de los símbolos que existen en la cultura de la ciencia y la tecnología. Esta información es acumulada en el ADN celular, ¿no? Ya hablamos de las células. Aquí teníamos también para este profesor que el cerebro es un sistema organizado, dice, jerárquicamente, que procesa información en paralelo. En el nivel más alto, esta consistencia que controla la conducta, interaccionando en varios subconscientes, inconscientes. Nosotros a veces decimos que todo está guardado en la mente, y parece mentira, pero es cierto.
Todo está en la mente. A veces nosotros decimos cosas que luego que suceden, pero no las tenemos en memoria cada rato y nos acordamos. Pero si nosotros retrocedemos nuestro tiempo y nos podemos recordar, ¿verdad que sí recordamos muchas cosas que están guardadas en nuestra mente? Entonces, está en un subconsciente. Están allí. A veces nosotros no sabemos que están allí. A veces sentimos miedo a la oscuridad por algo o temor a la altura, temor a algo y no sabemos a qué se debe. Muchas de las veces, ¿por qué? Porque son recuerdos que están guardados en nuestra conciencia debido a que en algún momento de nuestra vida estuvimos de pronto expuestos a este tipo de peligro y es por eso que en un momento dado nosotros sentimos ese temor hacia algo o hacia alguien o alguna cosa que pasó. Muchas veces, a veces nosotros también guardamos experiencias muy dolorosas y a veces las relacionamos con algo. Puede ser que justo en ese momento en el que ocurrió algo pasaba una ambulancia, pasó un helicóptero, yo que sé, algo. Y entonces, en el momento menos indicado que nosotros nos encontramos en otra situación, escuchamos el mismo ruido o el mismo sonido y automáticamente nos trasladan a esos tiempos o a esas épocas. Muchas veces el cerebro también guarda, ¿no? La mente guarda cosas porque nos lastima. Si nosotros podemos ver, el cerebro muchas veces funciona también en forma de protección, digamos. Protegen, en este caso, como cuando usted tiene un dolor muy fuerte, el cuerpo de tanto dolor no resiste y se desmaya, porque ya no puede más. Entonces el cerebro muchas veces guarda aquellas informaciones dolorosas con la finalidad de que no nos lastime. ¿Sí? De esta manera lo hace, se defiende. Entonces, por eso es que muchos niños, cuando es que han sido violados pequeñitos, ya son adultos, guardan esos recuerdos y no quieren recordarlos porque les hace daño. Entonces, el cerebro los oculta totalmente, ¿sí? Se puede explicar diferente. Bueno, tenemos qué es el cerebro y qué funciones tiene. El cerebro funciona como un sistema abierto que intercambia no solo energía de su entorno, bueno, lo que estamos viendo ahorita, que está guardado en el ADN, eso ya lo vimos ahorita. Se podría explicar la conducta humana desde el cerebro exclusivamente, existen limitaciones tecnológicas, bueno, en este caso las técnicas de la neuroimagen, que ahora todo hablamos de neurociencia, neuroimagen, todo este tipo de cosas. Escáneres cerebrales nos permiten relacionar cuando escanean el cerebro, bueno, esto permite pues, relacionar directamente la estructura y la función, qué función tiene, cómo está estructurado el cerebro. La resonancia magnética, si hemos escuchado, funciona en registrar los cambios en el consumo de oxígeno. Muchas veces nosotros decimos, bueno, a ver, vamos a hacer una resonancia magnética porque ya no tenemos, aquí se debe, se me ocurre esta migraña que tengo. Vamos a hacer una resonancia magnética porque no sabemos de qué duele tanto la cabeza o de qué duele, ese dolor que tiene, no lo podemos ver y hacemos en este caso si hemos escuchado. Sentir, pensar, percibir es lo que vemos. Funciona solo en el capacitado para firmar las regiones cerebrales, allá que se encuentra en el tipo. Funciones del cerebro. La principal función del cerebro, dice, es nuestra supervivencia, lo que le decía. Esta supervivencia se da en la siguiente situación: experiencia de peligro o de amenaza. El objetivo del cerebro es garantizar nuestra seguridad ante un posible riesgo. Bueno, yo lo llevaba un poquito al caso del ser humano por buscar la supervivencia. Cuando nos vemos con ese peligro que yo les decía, esa amenaza, nuestro cerebro automáticamente nos lleva a buscar una salida, ¿sí? Muchas veces nosotros como seres humanos a veces ya declinamos, ¿verdad? Se nos ha pasado no solamente en una cosa de peligro y decimos ya no, ya para qué, pero otra vez el cerebro comienza a funcionar y nos comienza a emanar esa, digámosle así, un poquito de energía, de querer salir adelante y ver otras posibles salidas, no nos quedamos ahí. Y el cerebro comienza a trabajar porque es la supervivencia, como yo les decía, y vernos en peligro mucho más nos lleva. Por eso es que dicen muchas veces que, bueno, a veces de cuando tú ya has tocado fondo, de allí tú sales y de pronto en medio de tanta crisis salen grandes emprendimientos, salen grandes negocios, grandes salidas, porque muchas veces no sabemos cómo. Ya, y entonces, al buscar la cura, igualmente, como yo decía, a través de la historia, atravesamos por muchas etapas en las que la humanidad se ha visto en peligro, como lo estamos actualmente. Porque al no encontrar una cura, bueno, ahora es que no es que hay una cura, están inmunizándonos, pero no es una cura.
¿Por qué? Porque el ser humano busca y busca y trabaja, el cerebro no se niega a morir, se niega a que se extinga la especie. Entonces, de esta manera es que nos vemos en riesgo y se comienza, pues, obviamente, a buscar soluciones. Las experiencias místicas, bueno, aquí hablamos, son producto de la selección natural y por tanto tienen gran valor de supervivencia, de lo que estamos hablando, la superación de las situaciones de ansiedad y del miedo a la muerte, que es lo que les decía ahorita, al conectar con algo que se percibe como eterno y fuera de nosotros. Bueno, otros autores piensan que la experiencia mística aumenta la salud, tanto física como psicológica de los individuos. En este caso podríamos decir, bueno, yo siempre sé decir, nos gusta la adrenalina, nos gusta vivir en el peligro y por eso muchas veces tal vez nos exponemos. Sí, hay mucha gente que les gusta esa emoción, pero creo que no es nuestro caso. Entonces, en este caso, como es algo que es conocido, y era lo que yo les digo, siempre el ser humano a través de la historia está buscando la supervivencia y eso mismo es que ha llevado obviamente pues a buscar salidas. De pronto no son perfectas. Cuando recién salió la ampicilina, si nosotros podemos ver esto, no es que era tan buena tampoco, y igual tuvieron fallas como lo tiene ahora las vacunas que hay. No es que fueron de una, porque no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera, no a todos los cuerpos les va a hacer el mismo efecto. Y lo hay, lamentablemente hay que decirlo así. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano está buscando la supervivencia. Es el conjunto de actividades y procesos psíquicos consciente e inconsciente, ¿no? Consciente lo que hacemos, a veces inconsciente por inercia lo hacemos. Muchas veces dicen, yo no sé ni cómo hice eso, yo estaba atrapado allí o yo salté y no sé ni cómo salté, ni sé ni cómo crucé. Sí, porque inconscientemente, como yo les decía, la supervivencia de uno como ser humano es muy grande. Entonces, y la mente, sinceramente, es muy amplia. ¿Ya? Entonces, eso hace que nosotros, pues aquí, bueno, lo que veíamos, cuerpo, mente o mente y cerebro, cómo actúan muchas veces. Bueno, la conciencia es un enigma, bueno, tanto, obviamente hablamos de la filosofía. La conciencia es un sistema de control ejecutivo que supervisa y coordina las actividades del organismo. Surgen del sustrato biológico del sistema nervioso, por lo tanto es un estado de equilibrio a lo largo de la evolución. La conciencia está siempre acompañada de las percepciones, pero la percepción no tiene que estar acompañada por conciencias. La percepción es un estado de que no tenemos acceso a cierta información que puede usarse para controlar la conciencia. Está íntimamente relacionada con la memoria operativista, la intención y el procesamiento controlado. La memoria operativa es importante para la situación de los problemas de las soluciones. La conciencia no es un fenómeno todo o nada, sino que existen diversos niveles de conciencia. Bueno, aquí hablamos de algo que no podemos ver, que no podemos tocar, ¿sí? Lo que está en nosotros, lo que creemos, lo que está en nuestra conciencia, lo que creemos, lo que está dentro de ella. A veces dicen, tu conciencia quedará, dice, porque se guardan allí recuerdos buenos, recuerdos malos. La transición de la inconsciencia a la conciencia no es simplemente un cambio, es una inactividad de un individual neural, que hablamos de las neuronas en este caso. Bueno, no es conocido en este caso, no se localiza la conciencia, mejor dicho, no se conoce cuál es una estructura específica, porque es algo sustancial, es algo que no podemos ver, la conciencia está allí, no le podemos tocar, es como nuestros pensamientos, entonces no es algo que usted puede decir, sí, es algo que yo puedo ver o puedo tocar y decir, así es. No lo mismo sucede con el cerebro, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, estos filósofos, como ya podemos ver, el problema fácil se trata de la conciencia, la facultad mental, que es lo que nosotros podemos ver. La difícil es algo como un proceso físico, lo que nosotros estamos viendo. Bueno, hablamos aquí más de neuronas, de cosas. También tenemos a William James, son puros filósofos que nosotros ya hemos visto anteriormente en la filosofía, en primero y segundo de bachillerato. Subjetividad son todos los pensamientos que son subjetivos, que pertenecen a un individuo y son solo conocidos por ese individuo. Bueno, cambio dentro de la conciencia de cada persona, los pensamientos están siempre cambiando. Nuestros pensamientos no son los mismos de hoy, de ayer y mañana. Igualmente, respecto a una cosa, nuestros pensamientos no son los mismos. Porque hoy teníamos un pensamiento respecto a algo, respecto a la luna se me ocurre, pero a medida que se han ido, pues, la ciencia aumentando, nuestros pensamientos van cambiando de la misma situación que teníamos. Ya no tenemos la misma percepción que teníamos al comienzo, ya tenemos otro punto de vista, quizás con muchas hipótesis por comprobar o verídicas o no, o de pronto.
La intencionalidad es la conciencia tiene un objetivo, continuidad, la selectividad, que la presencia, bueno, momento que somos conscientes, hablamos todo lo que tiene que ver. En resumen, nosotros, ¿qué podemos decir? La dualidad del ser humano surge a partir de la autoconciencia y la aparición del lenguaje. La dualidad es variable a lo largo de la historia, relativamente reciente, aprendiendo naturalmente. En la actualidad, para algunos autores se ha separado la dualidad cerebro-mente, sin embargo, para otros no. Cerebro, mente, conciencia son determinantes de la conducta humana. Es necesario seguir investigando en las líneas de la neurociencia el comportamiento del sistema nervioso. Sí, bueno, usted lo que tiene que realizar es un gráfico, una espina de pescado, creo que eso se han de saber hacer respecto a todo este tema. Que la actividad mental es parte de la actividad cerebral. Tenemos nuestro cerebro que nos indica que en el cerebro existe una actividad mental. Esta es una de las grandes dificultades que hay en la psicología, que son porque no se entiende si el cerebro es una parte de la mente, como la mente no tiene un lugar específico en el cerebro, entonces pues aquí tenemos que la psicología médica nos dice que la actividad mental es una parte de la actividad cerebral. Bueno, los pensamientos son una actividad mental, que son los pensamientos que están en base a conceptos, ideas, imágenes, que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida. Desde que empezamos a hablar, aprendimos nuestro lenguaje, donde adquirimos conocimiento sobre lo que son las cosas y también aprendimos a hablar acerca de ellas y solicitar que nos aprendieran a comunicar en algunas de esas cosas, justo porque los recuerdos están basados a eso, la experiencia es compleja. No solamente son conceptos, sino que los conceptos se construyeron a nivel mental en base a una experiencia física en relación con efectos, con personas, con cosas. Entonces, bueno, aquí por eso le pongo así como la gráfica. Y ahora nos vamos a concentrar en que justo esta parte del cerebro que va hacia la médula, que contacta con todos los sistemas de nuestro cuerpo, es lo que genera que nosotros nos percatemos de que el sistema esquelético, el sistema circulatorio y cualquier otro sistema de nuestro cuerpo tiene que ver justamente con la actividad cerebral. Esto es, la conexión entre el cerebro y todo nuestro cuerpo es importante. Justamente porque ustedes pueden ver, ustedes pueden saber cualquier situación que ocurra en su cuerpo son estímulos que el cerebro tiene que procesar y de alguna forma se les está pidiendo una respuesta también lo hace. Entonces el cerebro está en constante comunicación con nuestro cuerpo, los pensamientos y la pregunta es cómo es esa relación. Justamente eso es lo que siempre nos preguntamos. ¿Cómo es que nosotros tenemos esa relación con el cuerpo? Vamos a ver esto nos permite. Y entonces vemos aquí que la relación es a través de las pulsaciones eléctricas. Por eso tenemos aquí al cerebro y pusimos aquí un ejemplo con un corazón. Entonces, a ver. Entonces las relaciones a través de pulsaciones eléctricas lo que sugiere es que entonces cada pensamiento manda cierta información al cerebro y este a cada órgano. Entonces es una comunicación constante que pasa todo el tiempo. Y la pregunta del millón, que a lo mejor algunos teóricos ya lo sabrán, a lo mejor otros que andamos por acá intentando investigar, pues no sabemos exactamente cómo es esa relación, qué pensamiento, más bien, qué generan los pensamientos en nuestro cuerpo, cómo se procesan estas pulsaciones eléctricas hablando a nivel muy orgánico del cerebro y del cuerpo. Pero imagínense lo importante de esta codificación del lenguaje que evidentemente tiene nuestro cuerpo con nuestro cerebro. Esa es su relación total y que nuestros pensamientos nosotros tenemos un lenguaje diferente con estos conceptos del idioma que manejamos, incluso hasta nuestros valores y cómo esto va afectando esta relación con el cuerpo. Bueno, ¿por qué es importante hablar de todo esto? Bueno, yo les puse aquí porque justamente la mente es un conjunto de unidades que son la percepción, la memoria y el pensamiento. Y entonces, todas estas producciones mentales, todo este tipo de actividad mental, pues evidentemente tiene una relación
orienta más el cuerpo, justamente lo que nos da es un proceso complejo humano en donde los pensamientos adecúan los estímulos cerebrales a los órganos y el cuerpo también se adapta, teniendo así síntomas y en los casos crónicos enfermedades. Esto es muy importante porque hoy en día hay mucha controversia sobre esta temática, sobre qué es lo que ocurre con algunas enfermedades psicosomáticas que llegamos a tener las personas debido a justamente pensamientos, situaciones no resueltas, traumas, situaciones que están ahí como controladas. Entonces, esto va generando, como nosotros hablamos, un exceso, una cantidad de energía no resuelta en nuestro interior y que la psicosomática es una parte incluso de psicoanálisis, que es una corriente que también se llama medicina del inconsciente y que ellos hablan de cuál es la relación entre los traumas y los mecanismos inconscientes con las enfermedades que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿por qué es importante? En psicología nos desglosan esto. Bueno, porque queremos adentrarnos en el estudio de la mente y del cuerpo y darles más información a ustedes sobre qué tipo de traumas pueden generarles alguna desconfiguración consciente y que dejen de ser funcionales, que se queden atrapados en algún proceso de su vida, en alguna etapa de su vida y que no puedan continuar, que no puedan salir adelante por todas esas circunstancias. Bueno, esto con otros más.